Bueno, la clase de hoy es sobre espacios vectoriales. Ahora empezamos con la parte más abstracta de la materia, digamos. Uno podría ver esta materia todo sobre Rn o Kn, ¿no? Y hacer casi todo lo que vamos a ver lo podríamos hacer ahí, pero en ese contexto. Pero a veces es necesario abstraer. Eh, y esta es la parte más abstracta de espacios vectoriales, ¿no? Rn es un ejemplo de espacio vectorial. Energía en los espacios vectoriales es un concepto más amplio. Bueno, vamos a empezar con eso. En esta clase, ¿qué es lo que veremos? Definiremos espacios vectoriales, daremos ejemplos de espacios vectoriales, veremos cuándo un vector se puede escribir como combinación lineal de otros. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Y veremos algo que no está escrito acá, lo que es un subespacio vectorial. Esto está todo contenido en la sección 3.1 y comienzo de la sección 3.2 en las notas del teórico. La materia en general gira alrededor del problema de resolver sistemas de ecuaciones, donde obtenemos que los conjuntos de soluciones son subconjuntos de Rn o de Kn. En la, en las, en, digamos, cuando vimos Rn, que vendría a ser el principio de la materia, introdujimos dos vectores, dos operaciones. Se pueden sumar los vectores entre sí o multiplicar por escalares. Bueno, esas son las operaciones de un espacio vectorial. Sumar vectores y multiplicar por escalares. Además vimos que los conjuntos de soluciones son invariantes por estas operaciones. Dicho de otro modo, las soluciones de un sistema homogéneo, falta decir acá. A ver, déjenme que hago bien. Las soluciones de un sistema homogéneo se pueden sumar y multiplicar por escalares. Eso vimos que si tenemos dos soluciones en un sistema homogéneo y las sumamos, sigue siendo solución. Si la multiplicamos por un número, también. Estas son algunas de las preguntas que responderemos en esta parte de la materia. ¿Podremos generar todas las soluciones de un sistema sumando y multiplicando por escalares algunas pocas soluciones? Sistema homogéneo, ¿no? ¿Cuál es la mínima cantidad de soluciones que generan todas las soluciones? Esto es muy importante, ¿no? Las soluciones son infinitas, pero no es un infinito así inconmensurable de alguna forma, ¿no? Nosotros vimos que a veces las soluciones son los múltiplos de un vector. A veces son las combinaciones lineales de dos vectores, lambda por un vector más mu por otro. Bueno, eso nos va diciendo, nos va hablando de cuál es la dimensión de las soluciones, ¿no? En una es una recta, en otra es un plano, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos generadores mínimos tiene un conjunto de soluciones de un sistema homogéneo. ¿Cómo podemos representar cada solución usando este conjunto que genera todas las soluciones? Estas son algunas de las preguntas que podemos responder sobre sistemas de ecuaciones usando espacios vectoriales. Por otro lado, también hay otras estructuras matemáticas que tienen suma y producto por escalar. Las matrices, sabemos sumarlas entre ellos y sabemos multiplicarlas por un escalar. También sabemos multiplicar matrices, pero esta operación ahora no nos interesa, ¿no? Ahora nos interesa sumar matrices y multiplicarlas por un escalar. Los polinomios, podemos sumar polinomios, podemos multiplicar un polinomio por una constante. Las funciones se pueden sumar, se pueden multiplicar por constantes. Y estas operaciones satisfacen los mismos axiomas que las operaciones en Rn, las operaciones suma de vectores y producto por escalar. Ya vamos a ver eso en un rato, en esta clase. ¿Cuáles son los axiomas básicos que se satisfacen? La asociatividad, la conmutatividad, la distributividad, el neutro y el opuesto, es decir, el cero y el menos
B o menos F, y algunas propiedades con los escalares que no están dichas ahí. Entonces estudiaremos todas estas estructuras en abstracto, sin distinguir si son vectores, matrices, polinomios, funciones o lo que fuera. A eso me refería al principio de la clase. Esto, el espacio vectorial excede a Rn. Puede ser otro tipo de espacio que también tiene estas propiedades de suma de vectores y multiplicación de vectores por escala. Lo importante, como venimos diciendo, son las operaciones y las propiedades que se satisfacen. Bueno, entonces ahora pasamos a lo concreto. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial sobre K o un K espacio vectorial es un conjunto V que tiene dos operaciones que satisfacen ciertos axiomas. Llamaremos a los elementos de V vectores. ¿Cuáles son las operaciones? Una es suma de vectores. Dado dos vectores V, W en V, podemos formar el vector V más W en V. Es decir, la suma en realidad es una operación, es una función, uno lo puede ver así, que va de B por B en V. Es lo que se llama una operación binaria. ¿No? Después tenemos el producto por escalares. Tengo un vector B y un escalar lambda en K, podemos formar el vector lambda por B. No estamos diciendo algo concreto, no estamos diciendo que en este conjunto existen la primera función, que era la suma, que va de B por B en B, y esta función, punto, que va de K por B en B. ¿No? Tomo un lambda, un B, y hago lambda por B. ¿No? De los pares ordenados KB en B. ¿No? Entonces tenemos estas dos funciones. Estas dos funciones son abstractas. Puede ser, ya no pensemos en Rn, pensemos en algo abstracto. Por ejemplo, el espacio de función, digamos, cualquier cosa. Ya vamos a ver ejemplos. Estas dos funciones, en realidad dos operaciones, las llamamos aquí, satisfacen las propiedades, que la suma es conmutativa, asociativa, existe neutro y opuesto. El producto por escalares es asociativo, distributivo y tiene neutro. Vamos a explicitar bien estos axiomas. Y tienen la misma numeración que cuando vimos en el capítulo 1, en la unidad 1, las propiedades que tenían los Rn, la suma y el producto por escalares en Rn. ¿No? Entonces tomamos para enunciarlos. ¿Profe? Sí, dígame, decime. El producto Ahí se cortó. tiene que tener esas propiedades tanto por parte del B como del escalar. Esto que está arriba es muy vago. Las propiedades están listadas ahora, digamos, ¿no? Estas que vienen a continuación son las propiedades que se tienen que cumplir. Bien, Van bien. todas juntas. Tienen la misma numeración, si ustedes se fijan, si repasan después de la unidad 1, tienen la misma numeración que pusimos para Rn, para ciertas propiedades de Rn. La propiedad conmutativa para la suma, ¿no? Tenemos U, V, W para vectores en B y lambda mu constantes en K. Entonces los axiomas son B más W es W más B. Todos los conocemos, la propiedad conmutativa. ¿No? La propiedad asociativa. B más W, después le sumo U, es lo mismo que B más W más U. El neutro de la suma. Hay un único vector, ya no es el número 0, hay un único vector, el 0, que en Rn era el 0,00000, tal que 0 más B es igual a B. El neutro de la suma. El opuesto. Dado cualquier vector, existe un único vector que se llama menos B, tal que B más menos B es 0. El opuesto con respecto a la suma. Y ahora estos son los axiomas respecto a la suma. A la suma. Ahora vienen los axiomas con respecto al producto por escalares. 1 por B es B. Este es un axioma.
el neutro del producto. Viene otro axioma, que es que el producto es asociativo en cierto aspecto. No es una asociatividad común porque esto no es homogéneo, ¿no? Acá tenemos un elemento en K, otro elemento en K y otro elemento en B, ¿no? Pero esta propiedad se llama asociativa. Si yo multiplico mu por B y después lo multiplico por lambda, es lo mismo que hacer lambda por mu, que es una constante, esto pertenece acá, y después multiplicarla por B, ¿no? Se dan cuenta que son dos cosas diferentes. Lo de la izquierda no es lo mismo que lo de la derecha. A la izquierda hago la constante de mu por B. Eso me da un vector. Y después eso lo multiplico por otra constante, lambda. Y a la derecha, ¿qué hago? Primero encuentro una constante que se llama lambda mu, multiplico lambda por mu, y después esa constante la multiplico por el vector. Son dos cosas diferentes. Bueno, estas operaciones tienen que coincidir, ¿no? Bueno. Y bueno, después tenemos dos propiedades distributivas, porque una es cuando se distribuye el producto entre dos vectores. Si tenemos lambda por b más lambda por b más w, es lo mismo que lambda por b más lambda por w. Y después cuando tenemos la suma de dos constantes y la distribuimos en un vector, digamos así. Lambda por mu por b es lambda por b más mu por b. Bueno. Un espacio de 1 y de 2 son propiedades combinadas, digamos, no son ni de la suma ni del producto, están combinadas la suma y el producto. Es la relación que hay entre suma y producto, si no serían dos operaciones aisladas. Estas propiedades, cualquier conjunto que tenga estas propiedades es un espacio vectorial. Cualquier conjunto que tenga. Entonces, aquí tienen que abstraerse un poquito, tienen que abstraerse, aunque Rn es el ejemplo, el ejemplo, sobre todo en este año, digamos, el ejemplo es Rn. Hay muchos espacios vectoriales abstractos. Convenciones. Como siempre, a veces escribimos con el puntito y a veces escribimos sin el puntito. Lambda b significa lambda por doble. Menos b se llama el opuesto de b. Gracias a la asociatividad de más y por, podemos obviar los paréntesis, claramente. Es decir, lo mismo poner b más w más u, lo podemos escribir como b más w más u, porque esto es lo mismo que b más w más u. No importa donde uno ponga los paréntesis. Entonces, si no importa donde uno los pone, los saca. Como siempre, denotamos w menos b a w más menos b. En palabras, w menos b significa w más el opuesto de b. Y también, esto quizás debería agregarlo, menos b más w se denota menos b más w. Y se saca el paréntesis. Bueno, empecemos con los ejemplos. Hoy no vamos a ver mucho más que espacios vectoriales, ejemplos y subespacios, que sí, eso ya es un tema. Pero vamos a ver un poquito de subespacios, ¿no? Los espacios vectoriales además tienen subespacios vectoriales. Eso lo vamos a ver hoy. Bueno, el ejemplo más sencillo de todos, el conjunto de los números reales es un R espacio vectorial con la suma y la multiplicación. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, los axiomas S1, S4, P1, P2 y D1, D2 se satisfacen, son parte de los axiomas de R como cuerpo, ¿no? Los axiomas que han visto en análisis 1. Son los mismos, son los axiomas, bueno, no sé si son los mismos. Los axiomas de espacio vectorial es un subconjunto de los axiomas de los reales, ¿no? Los reales se definen en forma axiomática. Los axiomas, digamos, una parte de esos axiomas nos dice que R es un R espacio vectorial. Y C también es un R espacio vectorial, ¿no? El conjunto de los números complejos es un R espacio vectorial con la suma y la multiplicación. Porque también los axiomas se cumplen fácilmente. Digamos, C cumple los axiomas de cuerpo,
y por lo tanto, digamos, a ver, esto que tiene que quedar claro. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Vamos a ver un poquito, a hablar un poquito sobre C. Primero, C es un C espacio vectorial, ¿no? Bueno, obviamente la suma en C satisface conmutatividad, asociatividad, neutro y opuesto, ¿no? La suma es asociativa, conmutativa, el cero es el neutro y el opuesto es de z es menos z. Y también z, ¿cuáles eran las dos? 1 por z, claramente. P1 era el neutro, ¿no? 1 por z, digamos, multiplicar por 1 un complejo, da el mismo complejo, y P2, Z1 por Z2 por Z, bueno, es por la asociatividad de los números complejos, del producto de números complejos. Acá tenemos la característica que la constante es el mismo espacio vectorial. ¿Se dan cuenta? Y de 1 y de 2 también son las propiedades distributivas. Pero también tenemos que C es un R espacio vectorial. ¿Qué significa esto? Las constantes son R. Ahora la multiplicación es por R. Digamos, pongamos eso mejor. Ahora la multiplicación es por elementos de R, no de los complejos. Es por los lambdas pertenecientes a R. Y obviamente cumple lo mismo, todo lo mismo, porque R es un subconjunto de los complejos, entonces si se satisfacen para los complejos, se satisface para R. Obviamente, se cumplen, bueno, S1, S2, S3 y S4, bueno, es lo mismo que antes, acá no hay multiplicación. Y también P1, P2, que son las dos propiedades, los dos axiomas de los productos, y D1, D2, ¿por qué? Pues R es un subconjunto de C, entonces si se cumplían para C, se van a cumplir para R. ¿Está? El 1, más el 1 pertenece a R, eso es importante, ¿no? La constante 1 pertenece a R, entonces hay un 1. Bueno, el 1, sí, sí, está bien, no importa. Está bien dicho. Es decir, C es un C espacio vectorial y es un R espacio vectorial. Como conjunto es el mismo, pero como estructura algebraica es diferente. Quiero que entiendan que cuando uno abstrae, tiene que darle importancia a las diferentes situaciones. No es lo mismo C como R espacio vectorial que C como C espacio vectorial, ¿no?
Es decir, en particular, vamos a volver para ya adelantar un poquito algo que viene en otras clases. Profe, una pregunta. Sí, Hola. sí. Quería saber qué dice en el Jamboard cuando usted pone ahora la multiplicación es por los símbolos pertenecientes a Los los lambda reales. pertenecientes a R, sí, Ah, bien, 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 sí, gracias. disculpen por la mala letra. Sí, hay alguien que dice si... a ver, déjenme ver el chat un poquito, porque están haciendo alguna pregunta. Sí, Iván pregunta, ¿ya lo leyó? Tanto Z, Q o No, R no, no, o no, C no, pueden ser espacios vectoriales, pregunta. no, 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 no. Observación. Y ahí respondieron Z, que Z no, porque no tenés el neutro de la multiplicación, ¿no? no, 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 Z no es porque K tiene que ser cuerpo. Entonces, si vos pones R, multiplicás un entero por R y ya no te queda entero. Ya un entero por un medio no te queda entero. ¿Está bien? Es decir, que sea un cuerpo significa que, digamos, al tener que ser K un cuerpo, es decir, Z no puede ser K espacio vectorial. Se puede probar, pues, un medio por uno no pertenece a Z. Así es. O algo así se pone. Todo cuerpo tiene un medio, porque el inverso de 2 es un medio, ¿no? Entonces, un medio por uno digamos, no, no pertenece a Z. Me olvidé de tachar, no pertenece a Z. Q es Q espacio vectorial, pero no es decir, sí, porque yo puedo multiplicar por Q, digamos, por cualquier racional, multiplico un racional, me queda bien. Digamos, Q es un cuerpo, ¿no? Q es cuerpo. Lo importante es que por lo cual yo multiplico sea un cuerpo. Q es espacio vectorial, pero no es R ni C espacio vectorial. Es parecido a la razón de arriba. Si yo multiplico, por ejemplo, por raíz de 2, el 1 no me queda en Q. Hay que probarlo, no es que sea tan trivial, pero esa es la razón esencial, ¿no? Y otra observación, cuando, porque es un poco lo que está preguntando Iván, cuando K es anillo, por ejemplo, anillo es que no, es esencialmente como un cuerpo, pero no hay inverso multiplicativo, ¿no? No hay un medio. Por ejemplo, Z, el concepto es muy parecido. El concepto es K-módulo, se llama. Si lo buscan en la literatura, K-módulo. Es decir, los mismos axiomas. Los mismos axiomas. Los mismos axiomas se llaman K-módulo. Es algo mucho más abstracto, es algo que los que no son matemáticos nunca lo van a ver. Por eso no sé. Pero se puede tomar como K anillo y entonces tenemos el concepto de K-módulo. Bueno, volvamos a la clase. Eso es más para matemáticos. Entonces, el conjunto de números complejos es un R espacio vectorial con la suma y la multiplicación. Como ven, es un concepto ya mucho más abstracto de las cosas que veníamos viendo. No es un concepto largo de explicar, pero es un concepto mucho más abstracto de las cosas que veníamos viendo
en álgebra 1, matemática discreta 1 y los análisis, es mucho más abstracto. Ejemplo. Bueno, no sé por qué este es el primer ejemplo, cuando el primer ejemplo debería ser Rn, pero bueno, lo vamos a hacer. No, es como que me olvidé de ese ejemplo. Lo hacemos acá. Capaz que está después, pero por las dudas. Rn es R espacio vectorial. Con, ustedes ya saben, ¿no? X1, Xn más Y1 y N es coordenada a coordenada. X1 más Y1, Xn más Yn. Y si lambda pertenece a R, lambda por X1, Xn es igual a lambda X1, lambda Xn. Y ya probamos todos estos, ya hemos probado en la unidad 1, con el mismo nombre incluso, S1, S2, S3, S4, P1, P2, D1, D2. Ya hemos probado esto. Y es todo muy fácil, todo se hacía coordenada a coordenada, todo se probaba coordenada a coordenada, ¿no es cierto? Todo se reduce a coordenada a coordenada. En el mismo tenor están las matrices. Las matrices en realidad no es muy diferente de Rn, como ya vimos, ¿no? El conjunto de matrices Km por N es un espacio vectorial con las operaciones que definimos en clases anteriores. Si AB, acá pongamos, después lo corrijo yo. Anterior. Si AB pertenece acá, M por N, y lambda perteneciente acá, entonces A más B es la matriz con entradas, A más B en la coordenada de IJ es la coordenada de IJ de A más la coordenada de IJ de B. Coordenada a coordenada. Y lambda por A, ustedes ya lo saben, es multiplicar por lambda cada coordenada. Ya hemos visto que estas operaciones satisfacen los axiomas de la definición. En particular, el elemento neutro cero es la matriz con todas las coordenadas iguales a cero. El opuesto de A es la matriz menos 1 por A. Todo esto ya lo hemos visto, ¿no? En álgebra de matrices. Y ustedes están familiarizados. Bueno, esto es muy parecido a lo que vi en el Jamboard. El conjunto de vectores filas K a la 1 por N o columnas Kn por 1 es un espacio vectorial con las operaciones que hemos definido anteriormente en esta clase, para las matrices, ¿no? La suma es coordenada a coordenada, la multiplicación coordenada a coordenada. Es un caso particular de las matrices, ¿no? Los vectores sí en realidad son un caso particular de las matrices. Los vectores en Rn son un caso particular. Bueno, acá vemos el primer ejemplo, más diferente, aunque vimos que Q es un Q, los racionales es un Q espacio vectorial, pero este es el primer ejemplo sobre un cuerpo que podría ser R o C diferente. No los polinomios, ¿no? El conjunto de polinomios sobre K. ¿Qué son los polinomios? Bueno, todos lo conocemos. Son las cosas que son de la forma n x de n más an-1, xn-1, así, ¿no? Donde x es una variable. Con la suma y multiplicación que ya conocemos. La suma es como si fuera sumar vectores, es coordenada a coordenado, coeficiente, grado a grado, digamos, ¿no? La suma de AN-XN más A1X más A0 más BN-XN más B1X más B0 es, bueno, en grado N es AN más BN. Después sigue así, en grado N-1 será N-1 más BN-1, después queda A1 más B1 por X, y después queda A0 más B0.
Coordenada a coordenada sería, coeficiente a coeficiente. La multiplicación también. Es parecido a Rn, de alguna forma, ¿no? El lambda por el polinomio ANXN más a 1x más A0 es lambda n xn más lambda 1 x más lambda A0. Es coeficiente a coeficiente o, si lo quieren ver de otra forma, coordenada a coordenada. El neutro del polinomio 0, ¿no? El polinomio 0 más cualquier otro polinomio da el otro polinomio. El opuesto de un polinomio claramente es en cada coeficiente poner el menos. El opuesto del polinomio a nxn más a 1x más a 0 es el polinomio menos a n xn más menos a 1x más menos a 0, ¿no? O se puede escribir directamente como dijimos antes, ¿no? Menos a n xn menos a 1 x menos a 0, ¿no? Todo con menos, reemplazamos los más por menos. Si x, y no aparece en la expresión del polinomio, quiere decir que el respectivo coeficiente ahí es 0. Por ejemplo, el polinomio x cuadrado más 1 es en realidad el polinomio x cuadrado más 0x más 1. ¿No? Teniendo en base en cuenta eso, ya sumar y multiplicar por escalares es muy fácil. ¿No? También se puede multiplicar polinomios entre sí, pero ahora no vamos a ver eso. Ahora estamos multiplicando por escalares, es decir, por el cuerpo, por los reales o por los complejos. Depende de dónde estemos parados. Para sumar polinomios no es necesario que tengan el mismo grado, ¿no? Para aclarar por las dudas. X cuadrado más 1 se le puede sumar a x5 más 2x cuadrado más 5x más 2, y ustedes saben que esto da x cuadrado más 3x cuadrado más 5x más 3. ¿No? ¿Por qué acá se pone 3x cuadrado? Bueno, porque se suma 1x cuadrado más 2x cuadrado. Y acá se suma el 1 más el 2 y nos da 3. ¿No? Se suma coeficiente a coeficiente, grado a grado, coordenada a coordenada. Sea X un conjunto. Vamos a ver otro ejemplo. El espacio vectorial de funciones de X a R es el conjunto que se denota R de X o F de R también. Después uso F de R. De las dos formas. O R a la X, que son las funciones de X en R, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo R, ejemplo, ¿no? R al conjunto 1, 2. Son todas las funciones del conjunto 1, 2 en R. ¿No? Este conjunto, vamos a ver más adelante, que es, en realidad, este es un espacio vectorial, como estamos diciendo, ya vamos a definir cómo. Es isomorfo a R cuadrado, ¿no? Porque tener f de 1, f de 2 es lo mismo que tener un par ordenado. F de 1 sería X y f de 2 sería Y. Esencialmente es eso. ¿Qué significa isomorfo? Bueno, lo vamos a ver dentro de unas clases. Pero es más o menos lo mismo, uno se da cuenta que es más o menos lo mismo. ¿Cómo? Pero bueno, este es un ejemplo, pero hay otro ejemplo, o hay muchos ejemplos. Por ejemplo, R a la R. No, este no es FR. R a la R son, este es FR. R a la R son todas las funciones de R en R. Todas las funciones de R en R. Es un conjunto totalmente diferente, mucho más grande, digámoslo así, que el otro. Y acá X puede poner cualquier cosa, puede poner las matrices, no sé, ¿no? Puede poner lo que quiera, cualquier conjunto. ¿Cómo se define? Fíjense
¿cómo se define la suma y el producto por escalares? Es punto a punto, digamos, lo que sería coordenada a coordenada. Las X serían, es decir, yo les acabo de decir que este conjunto es parecido a R cuadrado. Esto indica la primera coordenada y esto indica la segunda coordenada, ¿no? Entonces, esto sería como tener, en el caso de como tener infinitas coordenadas de alguna forma, ¿no? Entonces la suma y el producto también es coordenada a coordenada en esencia. Si f y g son elementos de R de X y lambda pertenece a R, f más g es de X en R, ¿no? F más g tiene que ser una función que vaya de X en R, es la función definida f más g de X, f de X más g de X. Y lambda por f en X es lambda, ¿no? Lambda por f es una nueva función. Esta es una nueva función perteneciente a R de X. ¿Y cuánto vale esa función en X? Bueno, vale lambda por f de X. ¿No se dan cuenta? Y esto es una generalización de lo que sería suma y producto coordenada a coordenada. Acá se llama punto a punto. Bueno, el opuesto de f es menos f, que se define así. Sería menos 1 por f. Y el 0 es la función 0, ¿no? Es la función que para todo x vale 0. Entonces, si x es igual a r, entonces la suma del producto por escala es la misma definición que se usa en análisis matemático 1 de suma y producto de funciones. En este caso se puede denotar, esta es f de r igual r a la r. Veamos un poquito en el Jamboard porque esto es un espacio vectorial. Así tienen. No vamos a hacer muchas de estas demostraciones que porque es un espacio vectorial, pero es bueno que ustedes sepan, ¿no? Entonces, probemos que r a la x igual el conjunto de funciones de x en R es espacio vectorial. Veamos cómo es la demostración. R a la x. Parece que fue una B, pero es una x. Bueno, primero probemos S1. S1 era la propiedad conmutativa, si no me equivoco, ¿no? Entonces, acá pongamos como siempre, sean FG, creo que hace falta siempre 3, perteneciente a R a la x, y lambda mu, perteneciente a R, ¿no? R, espacio vectorial, ¿no? No me olvidé de eso. Entonces, C1, ¿cómo sería? Probar que es conmutativo. Bueno, sumar funciones es conmutativo, ¿no? F más G de X es, por definición, F de X más G de X. Pero esto, en esta coordenada, entre comillas, estamos en R esto, ¿no? Esto es en R. Cada uno de estos elementos es en R. Entonces esto es lo mismo que G de X más F de X. Y esto es lo mismo que G más F de X. S2 es la asociatividad. F más G más H. Esto es, bueno, para todo X. Si dos funciones son iguales para todo X, entonces son la misma función, ¿no? Eso es algo que no hace falta aclarar. O lo aclaro ahora para que tengan claro, ¿no? Si dos funciones son iguales para todo X, son las mismas funciones, evidentemente. Si valen lo mismo, son lo mismo. F más G más H en X es F más G en X más H de X. Y esto es, no pongo paréntesis porque es en R, que ya sabemos que es asociativa, F de X más G de X más H de X. Y esto es igual a, ahora como estos son todos elementos reales, puedo usar la asociatividad de la suma.
en los números reales. Entonces esto es f de x más g de x más h de x. Lo remarco así, aunque no hace falta poner paréntesis, lo remarco así. Y esto es f de x más g más h de x. Y esto es f más g más h de x. Y así sucesivamente. No vamos a hacer todas. Veamos, por ejemplo, de 1. Lambda por f más g en x es, por definición de producto por escalares, es lambda de f más g de x, ¿no? Lambda de esto. Pero f más g de x, ¿qué es? Es lambda de f de x más g de x. Bueno, y ahora estamos en R, ¿no? Todos estos elementos pertenecen a R. En R les vale la propiedad distributiva. Esto es lambda f de x más lambda g de x. Y esto es por definición de producto por escalares, lambda por f en x más lambda por g en x. Y falta un pasito. Esto es por la definición de suma de funciones, lambda por f más lambda por g en x. Y entonces ahí queda la igualdad entre esta función y esta función. Porque esto vale para todo x en x. Entonces queda la igualdad de funciones. Para todo x en R, digo. Y así es lo mismo, y así es todo. Si ustedes se fijan en las demostraciones que hicimos para Rn o para matrices, es esencialmente la misma demostración. Es coordenada a coordenada. Acá es, en vez de coordenada a coordenada, punto a punto. Punto a punto. Pero no varía mucho. Las demostraciones son muy parecidas. Bueno, entonces las funciones de R en R se denotan f de R. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo mucho más raro, totalmente, incluso más raro que las funciones, digamos, de alguna forma. El conjunto que tenemos ahora es los reales positivos, sería el B, ¿no? El espacio vectorial. Es decir, el conjunto de los números mayores que 0. Es un espacio vectorial con las siguientes operaciones. La suma, que la vamos a anotar así para que no se confunda con la suma de los reales, es x suma circulito y x por y. Y lambda producto circulito x es x a la lambda. La multiplicación es la potenciación. El neutro de la suma es el 1. 1 circulito suma x es 1 por x, que es x. El opuesto de un x, el opuesto de suma circulito, es el inverso. X menos 1 suma circulito x es x menos 1 por x, es igual a 1, que es el neutro, ¿no? Observemos lo siguiente. ¿Cómo se define una cosa que no dijimos? ¿Cómo se define x a la lambda? X a la lambda. Bueno, x a la lambda es e a la lambda. Preguntan algo, disculpe la interrupción así Sí, sí, abrupta, por favor. pero Sí, tiene que sí, ver con lo claro. anterior. ¿A qué se refiere que la suma es la multiplicación? Es una abstracción esto, ¿no? Esto no es una, digamos, la suma es un nombre en los espacios vectoriales para generalizar las estructuras que conocemos. Al símbolo más se le dice que es la suma.
digamos, nosotros definimos, por eso les decía que esto es algo muy abstracto. Acá estamos definiendo una suma que en realidad es un producto. La suma entre comillas, pues supongo yo, ¿no? La suma circulito es la multiplicación. Acá quizás podría poner, en vez de esto, poner este símbolo. Suma circulito es multiplicación. Y acá uno podría decir que el producto circulito es la exponenciación o potenciación. ¿Mm? Pero es algo Ahí, abstracto, ahí ¿no? se entiende mejor. Está. Claro. Porque pensábamos que la suma y la multiplicación se convertían en Sí, potenciación. no, es la suma entre comillas, sería la suma abstracta, la suma que viene, digamos, lo que sería una suma en el espacio vectorial, que no necesariamente es una suma, como en este caso. ¿Sí? Bien, bien. Es una Quedó claro operación entonces. abstracta. Gracias. Suma es una operación abstracta, no es abstracta, es concreta, pero que va de R mayor que 0, R mayor que 0, en R mayor que 0, y cumple los axiomas. El de S1, S2, S3, S4. Con estas propiedades cumple las acciones. Entonces es una suma de este espacio vectorial. Una cosa que les quería aclarar, cómo se calcula x a la lambda, porque no siempre se puede calcular. Bueno, si x es negativo no se puede nunca calcular eso. Por eso x tiene que ser positivo. ¿Y cómo se calcula esto? Es e a la lambda del logaritmo de x, ¿no? Profe, Sí. o sea que lo que estamos haciendo acá es como crear nuestro propio espacio vectorial con nuestras propias propiedades, con las que nosotros queramos, más o menos eso. Estamos creando, la primera parte está bien, la segunda parte es incorrecta. Nos estamos creando nuestro propio espacio vectorial que cumple todos los axiomas que ya listé. Es decir, no cumple las propiedades que querramos nosotros. Cumple las propiedades que tienen los axiomas, ¿no? Vamos a... ¿Y en este espacio vectorial la suma está definida o no? Porque ahí dice con las siguientes operaciones. Sí. Ah, A ver. Sí. Lo escribo. Esto es importante que me pregunten porque esto es un poquito... primero les quiero decir, primera observación. ¿Qué significa x a la lambda? X a la lambda es e a la logaritmo de lambda, ¿no? ¿Cómo es? E por x a la logaritmo. Está todo mal. Y por lambda, el logaritmo de x, ¿no es? Exactamente. Sí. E por lambda a la logaritmo de x. O, si lo quieren escribir de otra forma, es sumatoria desde igual 0 hasta infinito de x, esto, ¿cómo es? No me acuerdo cómo era. Bueno, por serie de Taylor también se puede escribir, no me acuerdo cómo era. ¿No? Recuerden que igual a una serie de Taylor, ¿no? No me acuerdo cuál. Bueno, entonces tenemos suma circulito que va de los reales mayor que 0 a los reales mayores que 0, por reales mayor que 0 a los reales mayor que 0, definido x suma circulito y x por y. Y tenemos lambda, que lambda, el producto, que va de los reales a los reales mayores que 0, de los reales por reales mayores que 0 a los reales mayores que 0, a los reales mayores que 0, lambda por x es x a la lambda. ¿No? X a la lambda. ¿No? Esto es una cosa abstracta. Fíjense que yo cuando definí espacios vectoriales era algo abstracto. Vamos a volver, no hay ningún problema en volver. Se puede ir y volver. Cuando yo defino espacios vectoriales, dados B y W en B, podemos formar el vector B más W en B.
no nos dice cómo es ese vector. Simplemente, dado dos vectores en el espacio vectorial, uno aplica esta función y obtiene otro. Y lo mismo pasa si uno tiene una constante y un vector, aplica esa función a lambda b y obtiene otro vector. Y esas operaciones o funciones cumplen estas propiedades. Cumplen estas propiedades. O sea, profe, S1, nuestro S2. producto que estamos haciendo ahí, o sea, lo que nosotros, ¿puedo volver al anterior a Elemento 2, en el que estaba definido el espacio vectorial? Acá. Ahí. Cuando usted pone suma de vectores acá, dados B y W pertenece a B, y dice B más W siguen perteneciendo a B. Sí. Lo que usted está haciendo ahora en el ejemplo que estamos teniendo duda es que ese más rodeado por un círculo es nuestro B más W. Sí. Pero en vez de sumarlo, lo estamos multiplicando y ese producto nos queda dentro de el espacio vectorial que estamos definiendo. Claro. Sí, sí, ¿Lo sí. entendí bien? Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, Es ok, una se acaba operación, de- es una función abstracta que en este caso, en vez de llamarse suma y producto, se llama suma circulito y producto circulito. Son funciones que satisfacen que dado dos elementos de B, la suma circulito me devuelve un elemento de B, dado un elemento del cuerpo y un elemento de B, el producto circulito me devuelve un elemento de B, y que después satisfacen todas estas acciones. Vamos a probar uno. Perdón, ¿no? Acá donde leemos todos los más, en nuestra cabeza, en el nuevo espacio vectorial, tenemos que reemplazarlo por el producto. Sí, por el producto o la suma circulito. Claro, Sería por más la suma circulito. reemplazarlo por la suma circulito. Bien, ya. Bien. Y, ok, Sí, sí, perfecto. no, Ahora seguí pregunto yo preguntando. una cosa. Profe, ¿cuál sería el opuesto para la suma circulito? El opuesto es El inverso sería. Ya hacemos las cuatro propiedades o hacemos la primera, por ejemplo, que la suma circulito es conmutativa, ¿no? Fíjense, X suma circulito Y es X por Y, que es lo mismo que Y por X. Entonces esto es Y suma circulito X. Hacemos todas porque son cortitas. X suma circulito Y suma circulito Z es X por Y suma circulito Z es X por Y por Z. Como el producto es asociativo, esto es X por Y por Z. Y entonces esto es X suma circulito y Z igual a X suma circulito y suma circulito Z. ¿Se dan cuenta? S3, ¿cuál era? El neutro, ¿no? Sí, profe. 1 suma circulito X es 1 por X, que es X. Está perfecto. El S4 era el opuesto. Bueno, como X mayor que 0, X a la menos 1 está definido, ¿no? Para el único lugar que no está definido es para 0, ¿no? Y X a la menos 1 suma circulito X es igual a X a la menos 1 por X, y este es un producto en los números reales, que es X por su inverso, esto me queda 1, que es el neutro. Neutro de suma circulito, ¿no? 1, acá en el S3 vimos que 1 es neutro. Después tenemos P1 y P2. P1 es... ¿cuál era el P1? El asociativo, ¿no es cierto? No me acuerdo cuál era el P1. Ahí lo tenemos. Ah, el neutro, el 1. El 1 por B igual B. Acá hay que tener cuidado. El 1 sigue siendo el 1 ahora, es el 1 de los reales este.
Entonces, 1 por X, circulito, es X a la 1. Igual X. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? P2 es la asociatividad, ¿no es cierto? Lambda 1 por lambda 2. Acá tenemos que tener mucho cuidado con todos los circulitos que haya que poner. Lambda 1, producto circulito. Lambda 2, producto circulito. X es igual a lambda 1, producto circulito. Lambda 2, producto circulito de X, es X a la lambda 2. Y lambda 1 por circulito X a la lambda 2 es X a la lambda 2 a la lambda 1. Fíjense que por las reglas de exponenciación, esto es X a la lambda 2 por lambda 1, y a su vez es, bueno, ya está, y esto es igual a lambda 1 por lambda 2, producto circulito X, ¿no? Porque producto circulito, lambda 1, lambda 2, producto circulito X es X a la lambda 1, lambda 2, que es lo mismo que esto. Finalmente, de 1 es lambda por B más W, es lambda B por más lambda W, entonces lambda, producto circulito X, suma circulito Y, es, por definición, X suma circulito Y a la lambda. ¿Pero qué es X suma circulito Y? Es X por Y. Entonces esto es X por Y a la lambda. Ustedes saben que un producto a la lambda es X a la lambda y a la lambda. Y esto es igual a, este es el producto, entonces acá queda X a la lambda, suma circulito, y a la lambda. Y X a la lambda es lambda producto circulito de X. Y a la lambda es lambda producto circulito de Y. Y ahí queda, ¿no? Profe, ¿le molestaría repetir el P2? Porque dije, bueno, no lo entendí, no lo seguí, quise verlo de vuelta y sigo sin entender qué quiere decir directamente el P2. P2. Bueno, el P2 tenemos que ver, en el P2, ¿qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? Que lambda, Eso. que si yo hago mu por B y después lo multiplico por lambda, es lo mismo que hacer lambda por mu y multiplicar por B, ¿no? Traducido en producto circulito es lambda 1 o lambda mu, bueno, pero acá pongamos lambda 1 y lambda 2, bueno, es lo mismo. Esto sí es lo mismo. Producto circulito, lambda 2, producto circulito X, igual a lambda 1, lambda 2, estos son los reales, producto circulito X, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver para P2. Eso es lo que hay que probar, ¿no? Simplemente reescribí el axioma con el producto circulito. Bueno, entonces planteo el de la izquierda. Lambda 1, producto circulito. Lambda 2, producto circulito de X. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esta operación. Porque es la que está más adentro, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lambda 2? Producto circulito X. Es X a la lambda 2. Y me queda esta operación me queda. Lambda 1, producto circulito, lo que estaba acá. Y bueno, es elevar esto a la lambda 1. Es decir, es X a la lambda 2 a la lambda 1. Pero X a la lambda 2, lambda 1, estos son propiedades de los números reales, es X a la lambda 2, lambda 1, que es lo mismo que X a la lambda 1, lambda 2, ¿no? Digo, para no comerme ningún paso, lo hago acá. Esto es X
a la lambda 2, lambda 1, que es lo mismo que x a la lambda 1, lambda 2, ¿no? Es lo mismo poner lambda 1, lambda 2 que lambda 2, lambda 1. Y x a la lambda 1, lambda 2, por definición de producto circulito, es lambda 1, lambda 2, producto circulito de x. Nada más que eso. Perfecto. Es- Gracias. No, No, de no lo nada. quería interrumpir, había interrumpido antes, pero dejé que terminara para el Sí. resto. No, pero está bien. Esto es muy abstracto. Yo entiendo que es muy abstracto. Hay que tener mucho cuidado. No, nosotros no les vamos a tomar este tipo de cosas porque yo sé que se van a perder. Pero es muy bueno que ustedes empiecen a ver estas cosas abstractas. Sobre todo los de computación y matemática, porque en computación y matemática hay mucha abstracción. En física, depende de la física que haga, también hay abstracción, pero depende a qué se dedique. Pero en computación, digamos, en la carrera misma, ya tienen que abstraer mucho, ¿no? Más allá de lo que hagan después cuando trabajen, pero en la carrera misma hay mucha abstracción. Bueno, finalmente nos falta D2, que fíjense que D2 es lambda más mu por B es igual a lambda por B más mu B. Es decir, tenemos que probar que lambda, acá no es más circulito, esto es la suma real. Lambda más mu producto circulito X es lambda producto circulito X más mu producto más circulito, producto circulito X, ¿no? Acá está medio... Lo pongo, no hace falta poner paréntesis porque el orden de precedencia siempre indica, pero bueno, por las dudas lo pongo. Y bueno, desarrollemos, es decir, lo único que tiene que hacer uno acá cuando uno está trabajando en forma abstracta es abstraerse de todo lo que uno sabe y aplicar la definición. ¿Qué significa lambda más mu producto circulito de X? El producto de circulitos X es elevar a lo que está antes, es X a la lambda más mu. Bueno, por propiedades de la exponenciación sabemos que esto es X a la lambda por X a la mu. Y ahora tenemos que tratar de encontrar esta fórmula. Bueno, pero acá está cantado que acá tenemos el producto de dos números reales positivos, entonces esto es la suma circulito. Es X a la lambda, suma circulito, X a la mu. ¿Y qué es X a la lambda? Bueno, es lambda, producto circulito X, teníamos la suma circulito de antes, por X a la mu, que es mu, producto circulito X. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Es aplicando simplemente los axiomas. Aplicando simplemente. Es como cuando al principio de Matemática Discreta 1 tratábamos de probar las cosas de los enteros usando solamente los axiomas. Bueno, acá es parecido, es solamente los axiomas. Hay que despojarse un poco de los preconceptos que uno tiene. Como yo les digo, esto no es el hincapié de la materia, pero es importante que sepan de las cuestiones abstractas. Bueno, entonces, esto ya está todo bien. Y ahora vamos a ver, vamos a hacer algunos resultados. Todos son abstractos de alguna forma, pero siempre tengan la referencia de R a la N. R a la N es la referencia con la cual uno no se pierde la intuición. R a la N no se pierde la intuición. Es decir, con R a la N, la intuición, cuando ustedes quieren encarar una demostración de espacios vectoriales, piensen en R a la N. ¿Qué pasaría en R a la N? Entonces ahí se van a dar cuenta por qué lado va la demostración. Estas no, estas son axiomáticas. Estas, digamos, yo les digo primero una cosa y después les digo otra, pero es así. Estas son muy axiomáticas, pero bueno, en R de la N está claro que si yo multiplico el vector 0 por una constante, me queda 0. Que 0 por un vector me da 0, que si lambda por 0 es 0, entonces, si lambda por B es 0, entonces uno de los dos es 0. Que menos 1 por B es menos B. ¿No? Fíjense que estas son todas cosas que hemos probado, no sé si la tercera, pero la primera y la segunda las hemos probado en Rn. Y acá se prueban de forma parecida.
en forma abstracta en realidad, no tan parecida. Las demostraciones son parecidas cuando demostramos estas propiedades en los reales usando los axiomas, ¿no? Bueno, estas propiedades las usamos, también en Z estas propiedades valen en los enteros y se usaban usando los axiomas. Por ejemplo, la demostración del primero. Queremos ver que lambda por 0 es 0. Entonces, lambda por 0, recuerden que una de las primeras demostraciones abstractas que hemos visto en álgebra 1 o matemática discreta 1 es que multiplicar por 0 da 0. Todo el mundo se pregunta, bueno, pero eso todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo lo sabe, pero no es un axioma, entonces hay que demostrar. Acá también. Y la demostración es igual. Es exactamente, no igual porque son otros conjuntos, pero es exactamente el mismo esquema. Lambda por 0 es lambda, se usa este artificio. Lambda por 0 es lambda por 0 más 0. El axioma del elemento neutro me dice que 0 es igual a 0 más 0. Y entonces, por la distributividad, esto es lambda por 0 más lambda por 0. Sumando lo opuesto de lambda por 0 a ambos lados, me queda 0 igual a lambda por 0. Es igual a la demostración que vimos en las primeras 3 semanas de matemática discreta 1 o álgebra 1. La demostración de 2, que 0 por b es 0. Muy similar a la anterior, es casi lo mismo, nada más que en vez de hacerlo a la derecha del 0 más 0, lo hacemos a la izquierda, ¿no? Acá es el 0 más 0 de vectores, y acá es 0 igual a 0 más 0 en K, ¿no? Pero la demostración es la misma, el esquema de la demostración es la misma. 3. Lambda por 0 igual, lambda por b igual 0, entonces lambda igual 0 o b igual 0. Bueno, esta demostración no sé si la habíamos visto abstractamente. Si lambda es igual a 0, no hay nada que demostrar. Entonces, si lambda es distinto de 0, hay un lambda menos 1 que pertenece a R. Esta en Z no sirve, esta hay que hacerla para cuando hay inverso, ¿no? Lambda menos 1 pertenece a R, es su inverso multiplicativo. Entonces, lambda menos 1 por 0, la hipótesis es que lambda por B, perdón, que lambda por B, ¿no? La hipótesis es que lambda por B es igual a 0, ¿no? Entonces, acá usamos esa hipótesis. Usamos esa hipótesis. Lambda por B es 0, ¿no? 0 igual a lambda por B. Entonces, esto es un artificio también, ¿no? Lambda menos 1, escribo lambda menos 1 por 0 como lambda menos 1 por lambda por B. Como es asociativo, esto es 0 por lambda menos 1 por lambda por B. Como bueno, a la izquierda sigue siendo 0, pero lambda menos 1 por lambda, que es real, digamos, real, está en el cuerpo, digamos, es 1. Y esto sí es un axioma, ¿no? Axioma del neutro es el axioma P1, ¿no? P2, P1. Por P1, 1 por B es B. Entonces me queda 0 es igual a B. Es decir, si lambda es igual a 0, no hay nada que demostrar. Uno de los dos es 0. Si lambda es distinto de 0, entonces B es 0. Entonces ya demostramos todo. ¿No? Fíjense que esta demostración es bastante abstracta y que este axioma, que 1 por B es B, es importantísimo. Importantísimo. Es un axioma, no se puede demostrar eso, es un axioma. Demostremos 4, que menos 1 por B es menos B. Es un poquito más larga esta, pero bueno, tiene la complejidad de usar solamente los axiomas, pero no es muy difícil. En palabras es menos 1 por B es el opuesto de B. Entonces, de nuevo, se basa en artificios, ¿no? Escribo a 0 como 0 por B. ¿Por qué? Porque, bueno, porque me sirve para demostrar eso. Y ahora uso otro artificio. 0 lo escribo como 1 más menos 1 por B, ¿no? Esto es en R, esto es en R. O en K. Y ahora uso la propiedad distributiva. 0 es 1 por B más menos 1 por B. Por el elemento neutro, esto es 0 por B más menos 1 por B. Ahora sumo menos B a ambos lados.
sumo menos B a ambos lados, y me queda menos B más 0 igual a menos B, y acá me queda menos B más B igual 0, me queda menos B igual a 0 más menos 1 por B, 0 más algo es algo, entonces queda menos B igual a menos 1 por B. Es un lío bárbaro, yo entiendo esto, no pretendemos que ustedes en este momento sepan hacer esto, pero sepan que estas demostraciones hay que hacerlas así. Bueno, y ahora en los últimos 15 minutos vamos a entrar al tema de subespacios vectoriales. No es un tema muy largo y es bastante natural. Es decir, después vamos a ver más desarrollo de este tema en la clase que viene. Ahora vamos a ver esencialmente la definición y ejemplos. Subespacio vectorial va a ser algo muy natural dentro de los espacios vectoriales. Va a ser un subconjunto que es cerrado por la suma y la multiplicación por escalar. Así lo definimos. Sea B un espacio vectorial sobre K. Diremos que W, incluido en B, un subconjunto, es subespacio de B, sí. Se cumple en realidad tres propiedades. W es distinto de vacío. Esta no la ponemos, no la itemizamos, pero es una propiedad. La propiedad A, si para cualesquiera vectores en W, W ya está dentro del subconjunto, no es parte, digamos, es parte de B, pero son del subconjunto. Se cumple que la suma de los dos vectores está en el subconjunto. Y si tenemos una constante en K, lambda, y un vector W en W, entonces lambda por W está en W. Es decir, es cerrado para la suma y multiplicación por escalar. Bueno, veamos. Lo primero quiero para que ustedes no estén totalmente o no estén muy perdidos. Primero, el ejemplo. Un ejemplo de subespacio. Ejemplo de subespacio. Sea B igual, ya lo vamos a ver después, pero quiero poner ahora antes de hablar más nada. B igual a L de Rn. Entonces tomo B perteneciente, B igual a, yo sé, a un vector, x1, xn. Entonces, el conjunto W de los lambda B, tal que B pertenece, tal que lambda pertenece a R, es un subespacio. ¿No? Es decir, las rectas que pasan por el origen son subespacios de Rn. Esta es una recta que pasa por el origen. En R2 sería, si este es B, el subespacio sería este. Todos los múltiplos de B. Son las rectas que pasan por el origen. Bueno, entonces probemos, bueno, W claramente es distinto de vacío. Probemos A. Si B1, B2 pertenecen a W, implica que B1 es lambda 1 por B, B2 es lambda 2 por B. Eso implica que B1 más B2 es lambda 1B más lambda 2B, y esto por la propiedad de 1 o de 2, no me acuerdo, de 1 creo que es. Esto es lambda 1 más lambda 2 por B, no por la propiedad distributiva, por una de las propiedades distributivas. Y esto claramente, como es un múltiplo de B, pertenece a W. Ya está, ¿no? B1 más B2 pertenece a W. Y B, si W pertenece a W, entonces W es lambda por B, mu por B, pongamos, para no repetir. Sea lambda perteneciente acá. Tenemos que probar que veamos que lambda por W pertenece a W, ¿no? Pero lambda por W
es lambda por mu por B. Y esto por la propiedad asociativa, creo que era P1, no me acuerdo. O P2, no me acuerdo. No importa. Alguna de las P. Esto es lambda mu por B. Y esto, bueno, evidentemente es un múltiplo de B. Claramente, las rectas que pasan por el origen son subespacios, ¿no? Y hay muchos más en realidad. Ahora, después vamos a ver. La clase que viene vamos a repasar todo esto, ¿no? Todo, lo de vectores, lo de espacios y subespacios. Bueno. Pregunta Iván si los reales serían un subespacio de los complejos. Sí, depende de qué complejo me está hablando. ¿De los complejos sobre los reales o los complejos sobre los complejos? ¿Eh? No sé. Está preguntando si sería un subespacio de... Bueno. Sí. R es subespacio de el C como R espacio vectorial. Sí, porque la recta, digamos, si los complejos son así, ¿no? Son el plano los complejos. Entonces, la recta real, ¿cuál es? Es R, C como R espacio vectorial es el plano, los vectores en el plano multiplicados por números reales. Bueno, la recta es esta. Pero R no es subespacio de C como C espacio vectorial. Demostración. 1 pertenece a R, ¿no? Y por 1 no pertenece a R. Ya está. No es cerrado por la multiplicación. Por la suma sí, pero no por la multiplicación. Bien, y ahí no tiene otra duda que dice que 0, bueno, leí ahí que el 0 pertenece a W, pero me quedé pensando qué pasaría si buscamos un subespacio de los R mayores a 0, o sea, de los positivos que usamos antes, que no incluye justamente al 0. No. Para que sea subespacio tiene que incluir al 0, pero el 0 del espacio. El 0 del espacio era el 1. El 1. Claro, eso es lo que le respondió Álvaro más abajo, pero Sí. para confirmar que Sí. el 1 sería el 0 del R con los positivos, Sí, nada sí. más. Ese ejemplo les pido por favor que lo estudien si quieren, pero que no los confundan. Piensen en RN esencialmente, ¿no? Eso es lo que les dije ahora. Pensemos en RN porque ese ejemplo solamente se muestra para ver que no todo es RN, pero bueno. Pero en realidad, pensando en RN, alcanza. Los complejos es lo mismo que R2, como R espacio vectorial, ¿no? Es un R cuadrado. Los complejos es lo mismo que R2 como espacio vectorial. Y C, como los complejos como C espacio vectorial, bueno, no podríamos pensar en RN o en C a la N. Esos son los ejemplos típicos que vamos a tener, ¿no? Entonces, los complejos como C espacio vectorial es C a la 1. Bueno, el 0 pertenece a W, y si W pertenece a W, entonces menos W pertenece a W, ¿no? Es decir, el elemento neutro del espacio vectorial también tiene que pertenecer al subespacio, y si un elemento pertenece al subespacio, su opuesto también. Bueno, estas demostraciones las vemos en la clase que viene. Así ya vamos terminando, les muestro un poquito los resultados. No son difíciles las demostraciones. Esto ya, digamos, al ser cerrados por escalares, bueno, hemos visto que 0 por un vector da 0, entonces, como es cerrado por escalares, el 0 pertenece a W. La vemos en la clase que viene.
para ya cuando estén más frescos, digamos. Ahora ya están un poco saturados. También vamos a ver esto en la clase que viene, pero lo importante es remarcar el resultado. La demostración de esto la vamos a ver la clase que viene, pero el resultado es el siguiente. Sea W un subconjunto de B distinto de vacío. Entonces, W es subespacio de B, si solo si es cerrado para la suma y el producto por escalares. Pero uno lo puede condensar en una sola condición. Si mu más lambda W pertenece a W, para todo mu W perteneciente a W y lambda perteneciente a acá. Es decir, Profe, sí, perdón, no entiendo a qué se refiere cuando dice que es cerrado para la suma. cerrado para la suma significa que si BW pertenece a W, B más W pertenece a W. No, a ver, no cerrado sería que hay casos donde B y W pertenece a W y B más W no pertenecen a W. Ah, bien. Cerrado en ese sentido. ¿No? Como Bien. que lo que yo le aplico una operación y cae en el mismo lugar. Está cerrado. No se escapa por la puerta, digamos. Listo, gracias. Profe, sería como el primer axioma de los números enteros que dice que A más B y A por B devuelven un entero. Claro, sí. Sí, son todos parecidos los axiomas. Digamos, lo que pasa es que, o en realidad es muy parecido a los primeros axiomas de espacio vectorial, que dice que B más W está en el espacio vectorial y una constante por W también está en el espacio vectorial. Serían los dos primeros axiomas de esos. Con esos se define directamente su espacio, ¿no? Fíjense que su espacio no se requiere que cumplan todos los axiomas de espacio vectorial. Se requiere que cumplan que si dos vectores están en el subespacio, la suma está en el subespacio, y que si un vector está en el subespacio, el producto por un escalar está en el subespacio. Solamente con eso es lo único que se pide. Lo que se va, y esas dos condiciones son equivalentes a pedir que mu más lambda W pertenece a W. ¿No? Eso lo vamos a ver en la clase que viene, porque ahora... Y también todo esto, estamos terminando la clase, no voy a dar ninguna demostración más. También es importante lo siguiente, que con esas dos propiedades, que es cerrado por la suma y cerrado por el producto por escalares, un subespacio vectorial es un espacio vectorial, ¿no? Cumple todos los axiomas de espacio vectorial. Y eso es porque hereda todas las propiedades del espacio vectorial. Entonces hay que tener en cuenta que piensen en Rn. Uno tiene R2, una recta es un espacio vectorial, también. Es un espacio vectorial. Una recta que pasa por el origen. Vamos a terminar un poquito con los ejemplos. Todos estos resultados los vamos a ver de nuevo porque estamos viendo muy rápido. Los vamos a ver de nuevo. Si B es un K espacio vectorial, entonces el 0 y B son subespacios vectoriales. Suelen llamarse los subespacios triviales de B. Acuérdense de eso porque vamos a hablar muchas veces de subespacios triviales de B. El 0 en sí mismo es cerrado por la suma, 0 más 0 es 0. Y es cerrado por el producto, lambda por 0 es 0. Y el espacio vectorial, evidentemente, es cerrado por la suma y el producto por escalar. Estos son los subespacios que todo espacio vectorial tiene, el 0 y el 1. El más chico y el más grande, digámoslo así. Este ya lo vimos. Todos los múltiplos de un vector. Todos los múltiplos de un vector forman un subespacio vectorial. Vimos la demostración y todo. Fue el ejemplo donde vimos la demostración y todo. Esto sí. El subespacio este suele denotarse KB, ¿no? O RB en el caso que sea. Sí, alguien me dijo algo. Cuando pone 0, ¿se refiere a como al conjunto que solo tiene 0 o al conjunto vacío? No. El conjunto vacío no es un espacio vectorial. Está muy bien la aclaración porque es este. En realidad el espacio vectorial es este. Exactamente. No es el elemento bien, 0, gracias. sino el conjunto que tiene como único elemento al elemento 0. Está muy bien la aclaración porque el 0 como elemento no es un espacio vectorial, pues no es un conjunto. Ya lo voy a aclarar, lo voy a corregir en la transparencia. Es por la costumbre.
Bueno, si uno tiene las matrices n por m, entonces toma un x1, xn, un vector, lo escribe como vector columna, como ya hemos hecho anteriormente. Entonces, A por X lo define como siempre, A por X1, XN. Entonces, el subconjunto W de los X en Kn, tal que A por X igual a 0, es decir, las soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones, es un subespacio vectorial. Y esto es uno de los hechos más importantes sobre subespacios vectoriales. En realidad, Tengo todos otra los pregunta. sí, Cero que ya acaba de responderlo Edwin, así que siga nomás, disculpe la interrupción. bien. Y esta es una de las cosas más importantes que hay que tener en la cabeza. En realidad, todos los subespacios vectoriales de K a la n son de esta forma. Todos. Son soluciones del sistema de ecuaciones. Entonces acá se pega todo. Se pega lo que venimos viendo de sistema de ecuaciones con espacios vectoriales y subespacios vectoriales. ¿No? Entonces, esto lo vamos a desarrollar en las próximas clases. Entonces tengan en cuenta esto. Acá está la demostración de por qué es así, es muy sencilla la demostración. Y esto es lo que uno debería remarcar fuertemente. El conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones homogéneo es un subespacio vectorial de Km. Y vamos a probar que todos los subespacios vectoriales de Km son soluciones del sistema de ecuaciones. Todos. Es decir, en R3 son rectas o planos, nada más que eso, que pasan por el origen. Y toda recta y plano, ustedes saben que la pueden representar como solución del sistema de ecuaciones. Acá lo digo, las rectas en el plano que pasan por el origen son subespacios de R2. Los planos en el espacio que pasan por el origen son subespacios en R3. Bueno, por la clase de hoy terminamos. El martes seguimos con esto. Les pediría que lean, yo voy a repasar, pero traten de leer un poquito antes porque esto es un tema un poquito más complicado de lo que veníamos viendo, ¿no? Bueno, que sigan bien, vayan con los ayudantes. De nada. ¿Qué diría que sería lo ideal para leer antes de la próxima clase? Así tampoco, viste, me pongo a leer. Lean las transparencias, creo que las transparencias son bastante claras. Lean las transparencias. O vean el video, pierden 1 horita y media de su tiempo, que es bastante, pero bueno. Pero si, No se pierde. nada, no se pierde por eso. Si ven el video, ven las transparencias y se acuerdan, sería importante. Yo igual voy a repasar, desde la primera página voy a repasar, rápido, por supuesto, ¿no? No va a ser lo mismo. Pero voy a repasar porque esto es un tema muy importante y los conceptos más importantes están en esta primera clase, que son las definiciones más importantes. Espacio vectorial y subespacio vectorial, ¿no? Bueno, Gracias, nos profe, vemos. y hasta la Hasta el semana que martes, viene. hasta el lunes los que vienen a la consulta. Hasta luego. Vale, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes.